dando revista. Luna TV, Canal 53, con los buenos días a el pueblo dominicano. Marcos Martínez, Juan Bonilla, Día de la Raza, 12 de octubre. Aquí estamos, don Marcos Martínez. Día de la Raza. Si usted quiere llamarlo así, celebrarlo. Día del inicio del genocidio y del saqueo de las riquezas naturales del continente. Así es. Hay mucha gente equivocada. Esa conmemoración no fue a la Isabela que llegó el almirante. No fue a lo que hoy se llama El Salvador, la bahía de Guaraní. Fue ahí que llegó el hombre. Después fue que llegó entonces a la Isabela, para que esté claro en eso. Ahora está el Listín Diario promoviendo el cierre de los gimnasios que usan anabólicos. No, pero ya... Quedarán muy pocos. Eso se vende abiertamente en los propios gimnasios. Pero que el Listín Diario inició una serie de reportajes sobre eso, demostrando que eso tiende a desarrollar enfermedades y que eso es contrapuesto al que tiene diabetes. Hay que señalar que la diabetes es una enfermedad hereditaria. Usted puede tener los genes, la diabetes, la tiene ahí por años y un día sale. Entonces, está demostrado científicamente que los anabólicos aceleran ese proceso del inicio de la diabetes, entre otras cosas. Entonces, el Listín Diario tiene 3 días en eso. Y hoy hay un titular que dice que van a cerrar los gimnasios que permitan el uso de anabólicos. Yo creo que le faltó algo que Juan Bonilla acaba de decir. No es a los que lo permitan usarlo, es a los que lo venden. Porque son los propios gimnasios los promotores de la venta de esos anabólicos, con diferentes marcas y cosas. Y los propios entrenadores que van insinuando, usa esto y te pone. Sí. Claro, porque ahí es que te cuestión de unos días te va a ver. Sí, sobre todo las mujeres. Sí, pasan muchas mujeres por el frente a uno y dicen, mira, esa se hizo una cirugía, no, esa es una anabólica. Anabólica, sí. Es decir, que está llena. Sí, esa es una anabólica. Ahí está, ahora hay que ver el detalle de esa noticia. A mí me parece que es salud pública que tiene que ver directamente con eso. Hay que, en ese sentido, decir que el ministro de Salud Pública es un naturalista, es un hombre que promociona el buen comer, es un teórico, da charlas sobre eso. Tenía un restaurante ahí en los jardines que vendían comida, solo comida natural y eso, eso. Pero los políticos se lo quebraron. Cuando estaba aspirando a senador, ahí se lo quebraron. Y sí. Bueno. Yo fui a una reunión ahí una vez. Entonces, ¿qué? Nosotros solamente aceptamos que nos brinden agua y café. Nada más. Ni comida ni bebida. Es un principio que tenemos eso. Pues eso fue motivo de alabanza y de distinguirnos nosotros. Que qué posición era eso. Y mencionar un nombre de personas que si yo te lo digo, sale huyendo. No, pero cuando fulano viene aquí y dice que tiene que haber pollo, arroz, y pide, y ustedes agua y café. Y agua y café no vinimos a comer, fue a hablar de política. Bueno. Marcos Martínez, hay una serie de mensajes en los últimos días, las últimas actuaciones de varios tribunales de la República Dominicana
que le están dando el tiro de gracia a la ilusión de cero impunidad. Siempre fue una ilusión, ¿no? Lo mismo que lo que planteaba Marcos Martínez con lo de muchos organismos de la República Dominicana independientes. Entonces, hay una serie de situaciones que están provocando un desaliento, un desencanto, porque aquí se creó una gran expectativa en lo que tenía que ver con combatir, derrotar este grave problema de la impunidad con los delitos, sobre todo los delitos a gran nivel, porque los delitos en nuestros barrios, usted va a Rafael Hombres, ¿y cómo está esa cárcel poblada de personas pobres? Los delitos que cometen en el Ciruelito, en Camboya, ¿no? Pero los grandes delitos es el problema de la impunidad. Y entonces, a raíz de una serie de decisiones en nuestros tribunales, empezaron con la variación de la medida de coerción, el caso Antipulpo, el caso del hermano del expresidente Danilo Medina. Bueno, luego, la pasada semana conocimos el caso de Juan Maldonado, el caso Falcón. Un caso extraño porque una semana antes hubo un allanamiento a la casa de su esposa, parece que a su casa. Y a la semana entonces le variaron la medida de coerción y lo enviaron para su casa. El mismo caso del diputado Fausto Domínguez, después que se crea todo un revuelo, una investigación de años del Ministerio Público, las cosas se caen. Todos sabemos lo sucedido hace unos días con el caso de César el Abusador y todos los involucrados. Un acuerdo y todo el mundo para su casa. Ahora está el caso de Miki López de La Vega, ¿eh? Un caso de gran envergadura en lo que tiene que ver con lavado de activos. Entonces, todas esas decisiones te crean como un ambiente de que hemos sido derrotados en esta ilusión que nos creamos de que por fin llegó cero impunidad. Aquí está un movimiento de la sociedad civil, que uno no sabe en qué quedó. Yo no sé si quedó en un decreto, en un nombramiento, porque aquí muchas cosas terminan así. Cero impunidad se llamaba ese movimiento muy activo, sobre todo cuando las organizaciones de la sociedad civil estaban en las calles precisamente reclamando acabar con la impunidad en la República Dominicana. Pero aquí está demostrado que los únicos que pagan en justicia son los pobres. Eso es terrible. El que no tiene padrino, el que no puede buscar un buen abogado, cosas así. Pero que eso de cero impunidad y de persecución a la corrupción fue... Corrupción y criminalidad. Sí, pero vamos más a la corrupción, porque ahí fue que se elevó la expectativa, porque fue un tema de campaña y el partido gobernante y el propio presidente vendieron en campaña la persecución a la corrupción. Exitosa. ¿Entiendes? Y en ese sentido hay que decir que se obtuvo mucha votación por eso. Los movimientos que propugnaban por eso finalmente se adherieron, se colocaron del lado de la oferta de Luis Abinader y del PRM. Y en ese aspecto también, parte de si la hay, yo no sé si la hay, yo no la mido, ni me interesa medirla. Si hay descontento, es generado por la desilusión que produce eso que está diciendo Juan Bonilla. Porque si bien hay casos de criminalidad, algunos de esos casos están ligados a la política. El caso de Miki, del vegano que usted señaló. Pero es que con ese Ministerio Público
el PRM y Luis Abinader no podía tener esperanza de que eso prosperara. Yo tengo la convicción, hasta prueba en contrario, que ese Ministerio Público, que responde a diferentes vertientes de los gobiernos del PLD, manejaron esos expedientes y no fue casual que esos expedientes fueran cojos para que en el proceso tuvieran todos esos inconvenientes y se cayeran. ¿Quién es que busca los acuerdos y hace los acuerdos, aunque los jueces tienen que homologarlo? Es el Ministerio Público. Y si bien el caso de César el abusador es un caso de criminalidad del narcotráfico, no menos cierto que eso tiene vinculaciones políticas muy directas. Porque en la medida en que ese caso se fuera abriendo, se fuera sabiendo, y muchos de esos implicados no tuvieran esos acuerdos favorables que le hizo el Ministerio Público, iban a hablar, iban a salpicar a políticos pasados y quizás hasta actuales. Entonces el Ministerio Público fue lo que se hizo con el expediente de Félix Bautista, que finalmente aquel protagonista que ahora quiere ser el candidato presidencial del PLD, que era el procurador, todo el mundo dice que hizo el show mediático, pero finalmente presentó un expediente para que se cayera. Entonces yo tengo la sensación de que ese Ministerio Público, comprometido políticamente, no ha sustanciado suficientemente los expedientes, no lo ha fortalecido, no lo ha presentado, y entonces los jueces encuentran brecha por donde irse, y el propio Ministerio Público. Entonces es una componenda para mí desde adentro. Hay otro caso que usted tocó ahí de Fausto Domínguez, sí, pero eso, ayer usted habló de los titulares que salieron. Búsquese esa sentencia para que usted vea si es verdad que Fausto Domínguez, el diputado de la circunscripción 1 del PRM, fue absuelto de ese caso. Pero fue una decisión dividida de la Corte que trató esa situación, 3 jueces. 2 favorecieron excluirlo y vea el voto disidente de una jueza apellido Garavito para que usted vea si es verdad que el hombre salió inmune. Pero es una situación muy sui generis. Esos 2 jueces dicen que Fausto Domínguez no es culpable, pero declararon culpable a los 2 empleados de él que hicieron el desalojo arbitrario. O sea, lo van a condenar, lo encontrarán culpable a los 2 empleados de él. Le dicen que él no tiene responsabilidad, pero los 2 empleados de él lo condenan, lo declaran culpable, que ejecutaron la acción. Entonces la pregunta es, ¿y esos 2 empleados alquilaron esa pala mecánica con dinero de ellos? Y esos 2 empleados buscaron esos policías que le dieron dinero para que fueran con dinero de ellos. Y fueron esos 2 empleados por motu propio que hicieron todo para favorecer a Fausto Domínguez, sin la anuencia de él. No, pero eso es insólito, eso. Eso es. Entonces, cuando se lea la sentencia y entonces le metan prisión a los 2 empleados de él, y entonces, o sea que a Fausto lo sacaron de ahí, pero en el fondo él está condenado. Porque si a mí me demandan por una situación y 2 empleados bajo mi dependencia, bajo mi tutoría, asalariados míos, que son empleados que actúan por mandato mío, lo condenan y a mí que me sacan, yo estoy condenado a fin de cuentas. Pero la verdad es que uno se reía cuando esa agresiva campaña de que ya teníamos un Ministerio Público independiente, cuando ni siquiera usted participó en la conformación de ese Ministerio Público, pues es un Ministerio Público viejo. El hecho de que tú emitas un decreto designando a Miriam Germán Brito, que es lo único que se ha nombrado. ¿Cuántos años tiene Jenny Berenice en el Ministerio Público, fiscal de Santiago, fiscal del distrito? ¿Y cómo y cuándo surgió
como Ministerio Público. No, ¿y cómo llegó? Todos, absolutamente todos. La única diferencia es Miriam Germán. Entonces, eso no garantizaba lo que tú estabas promoviendo. Entonces, en el día de hoy, tengo la información de que vence el plazo que le dio el juez al Ministerio Público de Santiago para presentar la acusación a los involucrados en el caso Falcón, y que el Ministerio Público, los fiscales, en las últimas 48 horas están muy presionados, porque es que el Ministerio Público también tiene una serie de limitaciones que hemos querido esconder, y la realidad está ahí de ese Ministerio Público, sin recursos, con un personal muy limitado, es una serie de situaciones para casos extremadamente complejos. Entonces, es una situación en la que lo lamentable es que las expectativas se hayan caído y que cero impunidad esté rodando por el suelo en este momento. El Ministerio Público se ha agarrado a las limitaciones que tiene, pero cuando quiere hacer el expediente de una vez lo sustenta bien. Que vaya una mujer y diga que yo la maltraté verbalmente, que le di un empujón, para que tú veas el expediente bien elaborado y me meten de una vez. No, es que el PRM y Luis Abinader se cifraron unas esperanzas y le vendían un sueño que no controlaban a la sociedad dominicana. Y vamos a estar claros, eso no va a ser motivo, eso no va a ser tema de campaña. Eso se va a caer. Lo que se veía como un tema de campaña, que solamente había que alzar un eslogan. ¿Quieren volver los corruptos? Eso se cayó. Va a haber que buscar otra cosa. Por eso no va a ser tema de campaña. Porque los PRMistas vendieron una ilusión sin tener el control. Ese Ministerio Público es PLDista. Y dentro del Ministerio Público hay leonelista, porque fue Leonel que lo metió. Usted agarra e investiga el dossier de esos ministerios públicos, de más importante al menor, y usted le encuentra una vinculación con el PLD. Pero ahí hay ministerios públicos que se sabe claramente quiénes fueron los padrinos. Pero usted coge a Luisa Liranzo, que para mí fue una buena fiscal, y usted le busca el pedigrí a esa. Esa nació en un hogar y se desarrolló del PLD, el papá es un dirigente y usted lo busca uno a uno. Entonces, esa flojedad de esos expedientes, además, en una minoría del Ministerio Público hay corrupción, cogen cuarto y pactan. No te preocupes que yo te voy a dejar que esto se archive, lo hay. Ese Ministerio Público no es todo lo limpio que ustedes creen. También. Porque así como dice Juan, que señaló uno que cumplía años el otro día, un adjunto ahí, que tú lo ves en carro público. Así tú ves también adjunto de la corte, sobre todo, montado en carro de gama y eso. También afectó, Marcos, en esa caída de las expectativas, que muchos del gobierno también terminaron haciendo lo mismo. Claro. Entonces, porque los últimos casos no es exclusivamente Antipulpo. Los últimos casos tienen 3 o 4 que son vinculados al PRM. Entonces eso también te tumba. Pero el caso de Maldonado, que le dieron... pues era funcionario de gobierno cuando lo apresaron. No, pero hay muchos funcionarios y diputados que están metidos. Entonces, ahí. En sentido general, es lo que yo estoy planteando, es que eso crea un desaliento. Pero el caso más notorio es Macarrulla. El propio Miki... ¿Tú lo conoces? No, yo no tengo el placer de conocerlo. No me meta ahí. Miki López de la Vega, ¿verdad? Ese caso escandalizó al país cuando se llevó a los tribunales. Su esposa es muy popular como diputada en La Vega, ¿verdad? Entonces,
todas esas cosas te crean en la población un ambiente de que... Entonces, esa es la parte que uno lamenta. E incluso uno sabe que sí, que hay muchos casos en que ha sido correcto la variación de la medida de coerción. Eso no es criticable. Yo lo que estoy analizando es cómo la gente reacciona. Es decir, pero que... cuando tú varías una medida de coerción, no es la que- gente no cree es- que se quedó así. No, es que anda a pie y es de abajo, cuando le varían la medida de convención, dice, ya se pusieron de acuerdo, ya lo soltaron, ya paitaron. Claro. Pero lo que anda diciendo la población de abajo, que no quieren que uno diga, porque lo que anda diciendo es que hay un acuerdo entre Luis y Danilo. Eso es lo que andan diciendo. Y mucha gente te dice a ti en tu propia cara, y con aquella convicción que lo dicen, con aquella realidad, con aquella verdad que te lo dicen físicamente, que eso tiene que ver con un mortuorio que hubo en San Cristóbal, que ahí se arreglaron. La gente dice eso es lo que está diciendo la gente. Pero además, cuando la gente ve en sus propios ojos lo que hacen con los bonos, que los negocian, que lo cambian por esto. Ayer Juan Bonilla dijo, a ti te gusta el tema de los bonos, a Marco Martínez le gusta el tema de los bonos, pero ¿y cómo no me va a gustar? Si a las 12 días yo recibo una llamada, nosotros tenemos interés de verlo usted. Ah, pues yo estoy aquí en tal sitio, venga, no tengo problema. Y me va a llevar un expediente de un alto funcionario de este gobierno de Santiago que abonó a una deuda que tenía de un carro con bono. No es que me gustan los bonos. Era una gran encrucijada es y ha sido que finalmente con esa campaña del Ministerio Público Independiente se podía presentar una situación, y es que como el presidente Luis Abinader únicamente ha nombrado a la Procuradora General de la República, pues todos los demás estaban ahí. Entonces finalmente si tenía éxitos, tú no sabes de quién era. Porque fueron los otros que crearon ese Ministerio Público. Claro. Una situación... El Ministerio señores, Público... yo lo lamento personalmente, pero es lamentable. Porque yo soy de los... hasta uno se siente mal, señores, con este problema de que varias personas allegados a uno, que se criaron con uno, que crecieron con uno tiene años conociéndolo, que hoy te aparecen como grandes empresarios. Con mansiones. Con mansiones y cosas. No. Entonces esa cosa hasta uno la lamenta. La lamento, pero es la realidad. Eso es frustratorio. Claro. Ahora, eso se puede traducir Que en voz. todo se quede así. Eso es frustratorio. Pero además, lo que la gente dice es algo que tú dijiste ahorita, y es que hay mucho en el gobierno que no quiere eso tampoco para ellos hacer lo mismo. Claro. Para ellos hacer lo mismo. Y entonces tú ves que a fulano sí, entonces a Perencejo no. El presidente es muy rápido destituyendo a los prietos y a los de abajo. De una vez, pero arriba. Mira cuándo vino a sustituir a Macarrulla. El país, yo lo reconozco, el primero soy yo. El país no sabía que el hombre seguía siendo el presidente del gabinete energético. Renunció del ministerio de la presidencia, pero no renunció de ese. Y tenía que haber renunciado porque era un cargo por decreto. O sea, siguió siendo el jefe de ese órgano ahí. Uno no lo sabía. Yo me enteré ayer por el decreto nombrando a la vicepresidenta, que dice que en sustitución de quién. Es una cosa tremenda eso. Bueno, ahí estamos. ¿Sabes qué sector energético? Sector energético. Cuando aquí se investiguen de verdad los grandes actos de corrupción. El sector energético. El sector energético, señor, porque eso es una mina de dinero. Claro. Y está en manos de los poderosos. Está en manos, es un sector exclusivo
de la alta burguesía nacional, del capital extranjero. Y ellos manejan eso como le da la gana. Y Luis le nombró a uno de ellos, porque Macarrulla es uno de ellos. Se lo nombró, mire, eso es de ustedes, entiéndase. Mandó ahora a la vicepresidenta, que es una mujer que ha demostrado capacidad gerencial. Esa mujer manejó el gabinete de salud en un momento de crisis y lo hizo bien. Hubo un conato en salud pública. ¡Pam! Y descabezaron ahí a todo el mundo. Lamentablemente se llevan los patas de los caballos a Plutarco Arias, que Juan hablaba un día de esto, que en su momento eso se aclarará. Y pero la mujer demostró eficiencia y eso. Ahora la manda para el sector energético, que demuestra para mí dos cosas. Que el ministro de Minas y Energía no demostró las condiciones, o ese sector no quiso subordinársele a él, porque quien debería encabezar todo el sector energético, que en este gobierno no ha sido tan exitoso, hay que decirlo, uno de los talones de Aquiles de este gobierno es el sector energético. Cada quien anda por su lado. Y el presidente no ha logrado compactar como ha compactado el sector del agua, por ejemplo. Que hay es salud misma. El sector de salud, que lo ha compactado, ese sector no. Porque el ministro de Energía y Minas, a mí me parece que por su... de donde proviene, de donde se graduó, el criterio que tiene ese sector oligárquico que maneja el sector de energía, no lo acepta. Entonces el presidente ahora, como el caso Macarrulla parece que va caminando y tiene que finalmente quitarlo, manda a la vicepresidenta para allá. Pero mandando a la vicepresidenta está mandando una mujer que ha demostrado capacidad gerencial. Incluso en el debate de la candidatura vicepresidencial, eso podría significar un mensaje del presidente. Esa elevación, el presidente, esa es su... ¿Cómo es cuando un pelotero juega toda la base en un equipo? Utilitis. Ese parece ser el utilitis del presidente. La vice que la manda allí, aquí, la mandó ahora a Pinozo. Pero le está diciendo al sector energético, le mando una de ustedes. Claro. Porque la vicepresidenta es de ese sector. La vicepresidenta es una mujer honesta en todos los términos, personales, como dama, gerencial, empresarial, con capacidad. Pero la vicepresidenta actual es una mujer conservadora. Es una mujer más a la derecha que Luis Abinader. No es una mujer de centro, ni de centro izquierda. Es una mujer de la derecha. Y es una mujer, es una ficha del capital. Entonces la manda para allá y le manda otro mensaje al sector energético, a esa mafia del sector energético, a esa oligarquía que maneja el sector energético. Le dice, quité a Macarrulla, pero le mandé una que piensa como ustedes, que está cónsono con el pensamiento social y político de ustedes, allá va. Eso no quiere decir que la vice, ni que yo estoy insinuando que la vice va a entrar en componente y cosas fuera de la ley, ni mucho menos. Pero ella no va a coger la mandarria que hay que coger contra ese sector. Es un sector que hay que acorralarlo, porque es un sector que conspira en contra de los intereses y de la soberanía nacional. Ese es un sector que no puede estar en manos de particulares y mucho menos en manos de un sector agiotista, como es el sector que tiene el sistema eléctrico en todos los niveles de este país. Pero ahí está, ahí mandó Luis Abinader eso. Vamos a los titulares, pasando revista a la prensa nacional, los titulares del día de hoy en Pasando Revista. Frenesí de saqueos en Haití en este momento. Los titulares más destacados de la prensa nacional. Ese es el titular del Listín Diario. Frenesí de saqueos en Haití. Lo están saqueando absolutamente todo.
Salud Pública comienza a vacunar contra la influenza. Titulares más destacados para este miércoles 12 de octubre. Aquí en Pasando Revista, Luna TV, Canal 53, el canal de la Navidad. Chofer de autobús a medida de coerción. Ese es el chofer del autobús del accidente de Bávaro. Senadores denuncian que haitianos entran al país en masa. Cerrarán gimnasios que usan anabólicos. Preocupa a empresarios seria crisis en Haití. Titulares más destacados aquí en Pasando Revista. Ángel Hernández, el 4% se ha usado en detrimento del aprendizaje de niños. Educa, calidad educativa es peor de lo que se reporta. Definición, faltaba uno, pero ahí está. Definición de candidato del Partido de la Liberación Dominicana cambiará panorama para el 24. Esqueletos al aire libre en el cementerio Cristo Redentor en la capital. Presidente Luis Abinader mueve a la vicepresidenta al gabinete eléctrico. El ministro de Salud, Daniel Rivera, la sustituye en el gabinete de salud. Senador Lorenzo, ese senador de Elías Piña, vocero del PLD, critica compra de equipos militares para reforzar seguridad fronteriza. El Fondo Monetario Internacional advierte a países sobre manejo de la política fiscal con inflación. A propósito de inflación, hay que darle seguimiento a esos informes de los organismos internacionales. Es un panorama sombrío para el 2023. Bueno. Terrible, Marcos. No hay, bueno, hay una información en el sentido de que la República Dominicana no estaría entre los países, ¿verdad?, que tendrían una parálisis económica en el 2023. Sí, porque eso es positivo. Sí, claro, porque Valle de Pico Duarte se va a nublar de trigo. Se va a descubrir en breve, antes del 24 de diciembre, que la cordillera septentrional está preñada de petróleo. Allá la loma de San Francisco Macorís se va a descubrir que eso es gas natural. Por Dios. ¿Cómo es? Marco, son los economistas. Pero, hay un economista muy reconocido que dice que la República Dominicana no estaría. Pero yo tengo que creer en esos economistas, que son los principales que han llevado al derrumbe a este país con su teoría. Ese puede ser el premio Nobel, pero como es, explíqueme, ¿cómo que nosotros, esta media isla aquí, en el Caribe lejano, que no produce energía, que no produce petróleo, que no produce gas, que no produce cosas elementales como trigo con lo que se producen los espaguetis en este país, las galletitas de soda que compramos, eso con trigo, este país que no produce las materias primas esenciales para producir los alimentos de los cerdos, de la gallina ponedora, de los pollos que nos comemos, y vamos a este centro de la crisis de 23. No, pero venga acá, ¿qué es eso? Vamos a ver cuando lleguen debates economistas, porque los economistas de este país meten este país en lío con teoría y después salen paseándose en los supermercados, comprando, tú ves los carritos de ellos abarrotados y salen pensionados de la superintendencia de banco, de Hacienda, de Banco Central, de Banco de Reserva. Economistas, aquí hay economistas que si hay una revuelta es a lo primero que hay que colgar en el pote de luz más alto de la esquina que se encuentre. Vamos a la pausa, Pasando Revista.